Bueno, muy bien. El punto 3 dice que suponga que en una reacción química un reactivo A se convierte en producto B, lo cual se representa mediante la ecuación. Fíjense que es una ecuación reversible. Me pide en primera instancia que grafiquen ordenadas la variación de concentración de reactivos en función del tiempo en un sistema donde inicialmente solo tengo A y nada de B. Y me pide que define la ecuación directa. O sea, me está pidiendo que grafique solamente la concentración de reactivos en función del tiempo, no de productos. Entonces, un gráfico cualquiera vamos a hacer, donde en este eje vamos a poner la concentración y en este eje el tiempo. Entonces, si yo tengo determinada concentración de un reactivo, que en este caso el reactivo es el A, ¿sí? Al cabo de un tiempo, bueno, esa cantidad de reactivos, esa concentración va a disminuir hasta alcanzar un equilibrio. Va a llegar un momento en donde, ¿sí?, el reactivo va a haber una determinada concentración de reactivo, pero se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque se va a alcanzar en la reacción lo que se conoce como un equilibrio dinámico. Va a haber en determinado momento la misma cantidad de moléculas de A que se forman en B, pero a su vez la misma cantidad de moléculas de B que se transforman en A. Entonces acá podemos poner A, ¿sí? Reactivo A tenía una concentración inicial y terminó teniendo una concentración final al cabo de alcanzar el equilibrio. Y me pide que defina la ecuación de velocidad directa. Bueno, la velocidad de una reacción, ¿sí?, va a estar determinado por una constante de velocidad, por la concentración de los reactivos, en este caso el único reactivo es A, elevado a un coeficiente, ¿sí?, que lo voy a llamar alfa. Este valor es lo que se conoce como el orden de reacción y se determina en forma experimental. Entonces esa sería la velocidad directa, ¿sí?, de reacción directa, vamos a poner. ¿Qué más me pide? ¿Qué sucede cuando aparece B? Grafique cómo varía la concentración de B en función del tiempo y defina la ecuación de velocidad inversa, o sea, el camino inverso. Bueno, yo lo voy a hacer en este mismo eje, porque en realidad las cosas suceden simultáneamente, no es que ocurre uno y después ocurre el otro. Entonces yo voy a arrancar con concentración 0, me dice, del reactivo B, y en determinado momento, ¿sí?, se va a producir también el equilibrio alcanzando cierta concentración final. Y la velocidad de reacción inversa, o sea, de la reacción al revés, va a ser igual a una constante, ¿sí?, por la concentración ahora del reactivo B, del producto B, elevado también a su orden, que para diferenciarlo lo podemos llamar beta, ¿sí? Bien, grafique esas velocidades directa e inversa en función del tiempo. Identifique el momento en el cual se llega al equilibrio. Fíjense que ahora lo que voy a graficar, en vez de concentración en función del tiempo, va a ser velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener, ¿sí?, es que la velocidad en función del tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? La velocidad, yo voy a tener una determinada velocidad inicial del reactivo A, pero a medida que A se está transformando en B, va a ir disminuyendo esa velocidad. Y al revés va a ocurrir con B, ¿sí? Va a tener una velocidad inicial 0 y en determinado momento va a alcanzar, va a llegar un momento en que ambas velocidades, tanto la de reacción directa como la reacción inversa, van a ser iguales, y ahí es donde se alcanza el equilibrio, en donde la misma cantidad de moléculas de A se transforman en B y al mismo tiempo que B se transforma en A, ¿sí? Ok. A veces la relación no es de 1 a 1, eso va a depender de los coeficientes estequiométricos. Acá sí es de 1 a 1. Bien, ¿qué más me dice? Deduzca y defina la expresión de la constante de equilibrio conociendo las velocidades directa e inversa de una reacción. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta entonces es, a partir de estas dos velocidades, sabiendo que en el equilibrio la velocidad de reacción directa y reacción inversa son iguales, podemos nosotros, vamos a poner acá para diferenciar las constantes, constante 1, constante 2, sí, porque son distintas. Pero sabemos que las velocidades de reacción directa y reacción inversa en el equilibrio son iguales. Puedo decir que la constante 1 por la concentración de A elevado al orden de reacción
va a ser igual o a orden del reactivo, en este caso es un solo reactivo, coincide con el orden de reacción. Va a ser igual a la constante 2 por la concentración de B a su elevado a su orden de reactivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos juntar las constantes, la concentración de A la podemos pasar dividiendo, quedaría constante 1 sobre constante 2 igual a la concentración de B elevado a su orden, dividido la concentración de A elevado también a su orden. Insisto que estos exponentes son experimentales y no necesariamente o casi nunca coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿sí? O sea, no son los coeficientes estequiométricos, pero cuando nosotros tenemos en procesos elementales, procesos de un solo paso, donde no hay productos intermedios, estos sí van a coincidir con los coeficientes estequiométricos. Entonces, una constante 1 dividido una constante 2 me va a dar otra constante. De hecho, estas dos constantes dependen de la temperatura y esta división de constantes me va a dar otra constante que la voy a denominar Kc. En este caso me va a quedar Kc igual a la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí?, sobre la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, siendo esta la reacción. A por coeficiente estequiométrico A, reactivo A, ¿sí?, se transforma en reactivo B. Siendo esto, como insisto, los coeficientes estequiométricos pueden ser 2A igual a 3B. Bueno, esos van a ser los exponentes. En el caso de esta reacción en particular, como la relación es de 1 a 1, porque A y B vale 1, acá podríamos directamente simplificar estos exponentes, ¿sí?, que me quedaría la concentración de B sobre la concentración de A. Pero de alguna forma llegamos a la expresión de Kc con un producto y un reactivo. Después me dice que grafique las curvas de concentración de A y en función del tiempo y B en función del tiempo para una reacción cuya constante de equilibrio es igual, mayor o menor que 1. Bueno, la constante de equilibrio, Kc, lo que me va a dar es una idea de qué es lo que va a pasar. Si en el equilibrio va a haber mucho producto y poco reactivo, o si va a haber mucho reactivo que se transforma poquito en producto. Si el valor de K es muy alto, lo que va a ocurrir, vamos a hacer un bosquejo nada más, ¿sí? Yo tengo determinada concentración de A, ¿sí?, siendo el valor de A muy alto, el valor de Kc muy alto, ¿sí?, se va a producir mucho producto y va a disminuir mucho el reactivo, o sea que las curvas me quedarían de esta forma, siendo acá concentración, ¿sí?, en función del tiempo, acá esto sería B, concentración de B, y esto es concentración de A. Esto ocurre cuando el valor de Kc es un valor mucho mayor a 1. Cuando el valor de Kc es mucho menor a 1, lo que va a ocurrir es que poco reactivo se transforme en producto, ¿sí?, y poco producto se forme, o sea que podríamos representarlo de alguna forma así. Siendo esto, bueno, concentración, esto concentración de A, concentración de B. En este caso, fíjense que disminuyó poco la concentración de A y aumentó también poco la concentración de B. ¿Y qué pasa si Kc es un valor muy grande o, como se dice, tiende al infinito? Bueno, en ese caso vamos a hablar de reacciones que son irreversibles, o sea, todo el reactivo se transforma en producto, por lo tanto, la cantidad final, la concentración final del reactivo va a ser 0 y, bueno, se va a formar mucho producto. Ahora, cuando Kc vale 1, ahí nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar, ¿sí?, porque eso va a estar en función de los coeficientes estequiométricos. Pero vamos a decir que hay más o menos las cantidades, que si las concentraciones van a terminar más o menos siendo iguales. En este caso de esta reacción que nos están dando a nosotros, ¿sí?, si yo tengo que Kc vale 1, nosotros llegamos a la expresión de Kc, 1 es igual a la concentración de B sobre la concentración de A, ¿sí? Fíjense una cosa, acá los coeficientes valen 1, porque los coeficientes estequiométricos, porque la reacción es A se transforma en B, 1, 1.
Entonces, ¿qué me queda? Yo paso multiplicando, me queda que la concentración de A va a ser igual a la concentración de B. Pero solamente esto se da el caso particular del que la constante valga 1 y que la reacción sea así, ¿sí? Un reactivo, un producto y la reacción estequiométrica 1 a 1. Bueno, defina el concepto de equilibrio dinámico. Cite ejemplos que permiten comprobar su existencia. Bueno, acá lo que tenemos que tener presente, lo que ya les dije hace un rato, un equilibrio dinámico es un equilibrio en movimiento, no es a diferencia de un equilibrio estático, ¿sí? O sea, se va a llegar un momento en que cierta cantidad de moléculas de reactivo se transformen en producto y esa misma cantidad de moléculas de productos, ¿sí?, se transformen en reactivo, de tal forma que no varíen las concentraciones de ninguno, ¿sí?, y las propiedades intensivas sean las mismas dentro de esa fase. Un ejemplo que se puede dar, ¿sí?, tiene que ver, bueno, con si yo tengo un recipiente con vacío y coloco líquido, puede ser vacío o sin seco, ¿sí? Entonces las moléculas de agua van a pasar al estado gaseoso hasta alcanzar la presión de vapor máxima que pueda ocurrir. Y bueno, va a llegar un momento que las moléculas que se van desprendiendo del líquido para transformarse en gas van a ser igual a la cantidad de moléculas que van a ser atrapadas por el líquido para transformarse, ¿sí?, de vapor a líquido. Entonces ahí lo que tenemos es un equilibrio dinámico. Se puede también comprobar en las reacciones químicas de acuerdo a... Y cuando son reacciones químicas por lo general que produzcan colores, ¿sí?, yo puedo tener compuestos que son incoloros y bueno, cuando se empieza a observar cómo empieza a producirse el cambio de color cuando se está produciendo el producto, que sí tiene un determinado color, y llega un momento en que el color es uniforme, ¿sí?, y no varía a lo largo del tiempo. Entonces ahí podemos afirmar que se alcanzó un equilibrio dinámico. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con el 4. Dice, para una reacción con A y B, presentes solamente al inicio, respondan los ítems A, B y C del problema anterior. O sea, ahora cambiamos la reacción, ¿sí? Ahora tenemos dos reactivos y dos productos. Entonces, bien, vamos a anotarla. A más B, C y D. Y me dice que responda A, B y C del ítem anterior, que serían estos de acá. Grafiquen en ordenadas la variación de concentración de los reactivos en función del tiempo en un sistema donde inicialmente solo tengo A y nada de B y defina la ecuación de velocidad directa. Bueno, el gráfico vamos a hacer rápido un bosquejo y donde vamos a graficar, acá dice A y B, pero acá es AB y CD, ¿sí? O sea que el enunciado no se corresponde muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dos reactivo. Entonces vamos a suponer que tenemos determinadas concentraciones, acá concentración, vamos a suponer que este corresponde a la concentración inicial de A, que disminuye hasta cierto valor. Y vamos a hacer lo mismo con B, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos son todos 1, o sea que la relación es la misma. Entonces yo tengo acá concentración de A, concentración de B. Y para productos, bueno, lo mismo, ¿sí? Voy a tener un producto C, que arranca de 0 y alcanza una concentración final, y un ID. ID acá me va a dar exactamente lo mismo. Acá va a estar superpuesto, porque se forma, por cada una molécula que se forma de C, se forma una de D. Acá podríamos haberlo hecho superpuesto si arrancamos con concentraciones iguales, pero podemos arrancar con concentraciones distintas, o sea que lo que hice no está mal, ¿sí? Eso va a estar en función de las concentraciones iniciales. Pero si productos, va a haber lo mismo de C y D, siendo 1 y 1 los coeficientes estequiométricos. Bueno, ¿qué más me pedía? A las leyes de velocidad de reacción directa va a ser igual a la constante, ¿sí?, por la concentración del reactivo A elevado a su orden, por la concentración del reactivo B elevado a su orden, ¿sí? Recuerden que esto es netamente experimental. Y la velocidad de reacción inversa va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración inicial de C elevado a su orden, ¿sí?, por la concentración de D elevado a su orden. Eso si lo miramos al revés, queda lo mismo, pero invertido.
y me pide que deduzca, bueno, grafique esas velocidades directas en función del tiempo, identifique el momento en el cual se llega al equilibrio. Bueno, este era lo último que me pedían. Es exactamente lo mismo que vimos en el otro caso, ¿sí? Yo tengo acá que las velocidades van a ser iguales cuando se produzca el equilibrio. Entonces, ya mostramos el gráfico, lo tengo por acá. Las velocidades, tanto de reactivos como de reacción de reactivos como de productos, van a ser las mismas cuando se alcance el equilibrio. ¿Qué más tenemos? Defina el cociente de reacción y establezca la diferencia entre Q y K, y que indica que Q igual a K, Q mayor a K, Q menor a K. Bien, Q, que en realidad nosotros lo vamos a llamar QC, ¿sí? Se denomina cociente de reacción y es una medida de la cantidad relativa de productos y reactivos en un determinado momento. O sea, está en proceso una reacción química y yo tengo las concentraciones que hay en ese momento de reactivos y de productos. Entonces yo puedo plantear QC de igual manera que planteo la expresión de KC, ¿sí? Que no la hicimos porque no me la pidió, pero vamos a hacerla. Vamos a suponer esta reacción A, B, B, C, C. ¿Cómo determino la expresión de QC? QC es cuando estamos, QC es en cualquier momento y KC es en el equilibrio. Entonces, la ecuación quedaría la concentración de C en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, acá es D, ¿no? Sobre la concentración de reactivos, A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B, quiero decir, elevado a su coeficiente estequiométrico. Cuando tenemos todas las concentraciones en el equilibrio, ahí obtenemos el valor de Kc. Ahora, el valor de QC lo vamos a obtener aplicando exactamente lo mismo y utilizando las concentraciones que yo tengo en un momento determinado sin saber si la reacción está o no en equilibrio. Entonces eso me va a dar un valor, ¿sí?, que se obtiene reemplazando los 4 valores que me puedan llegar a dar de concentración en ese momento, y ese valor de Kc lo puedo comparar con el valor de Qc. Si son iguales, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Ahora puede pasar que QC sea mayor a KC. En ese caso, la reacción no está en equilibrio y está evolucionando hacia reactivos. O puede pasar que QC sea menor a KC. En este caso, evoluciona hacia productos la reacción. O sea que determinar QC nos puede servir para poder determinar si la ecuación está en equilibrio o si está evolucionando, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Dice, deduzca la expresión Kp igual, bueno, no nos preguntó nada de Kp, pero Kp es la constante de presión, cuando trabajamos con presiones, ¿sí? Esta es la expresión a la cual nosotros tenemos que demostrar. Entonces vamos primero a escribir la expresión de Kc y la expresión de Kp. Kp se determina igual que Kc, pero con presiones. Kp va a ser igual, vamos a suponer la reacción que yo tengo, la misma reacción que yo tengo acá, ¿sí? Y vamos a suponer que son todos gases. Gas, 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 gas. Entonces, ¿a qué va a ser igual a Kp? Va a ser igual a la presión de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión de D elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la presión de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión de B elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Eso por un lado. Y nosotros, ya la expresión de Kc es la que tenemos acá, ¿está bien? Bueno, tengamos esto en la mente, escribamos la ecuación de estado, la ecuación general de los gases ideales, quiero decir. Si nosotros pasamos volumen dividiendo
Esto me queda concentración, o sea, concentración por R por T, ¿sí? Esto es igual a la presión. Entonces nosotros podríamos hacer una sustitución de esto en la expresión de Kp. Kp va a ser igual, en lugar de presión C, va a ser la concentración C, ¿sí?, por R por T, todo esto elevado al coeficiente estequiométrico, por concentración de D por R por T elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido concentración de A por R por T elevado a su coeficiente estequiométrico, y lo mismo con B. Bueno, ahora aplicando propiedades de la potencia, yo voy a distribuir cada uno de los exponentes con respecto a la concentración y con respecto a RT. Entonces eso me quedaría la concentración de C elevado a la C por RT elevado a la C. Por lo mismo acá, que es un desarrollo matemático nada más. Y lo mismo en el denominador, concentración de A elevado a la A por R por T elevado a la A por concentración de B elevado a la B por R por T elevado a la B. Entonces voy a asociar, ¿sí?, voy a juntar esto, las concentraciones, y por otro lado me quedan R y T elevado a los distintos coeficientes estequiométricos. O sea, concentración de C a la A por concentración de D a la D sobre concentración de A la A por concentración de B a la B por RT a la C por RT a la D sobre RT a la A por RT a la B. Y fíjense que esto no es otra cosa que Kc. Entonces me termina quedando que Kp va a ser igual a Kc por todo este despelote que tengo acá. Pero las bases son todas iguales, puedo aplicar propiedades de la potencia. En la multiplicación de dos potencias de igual base se suman los exponentes y en la división se resta. O sea que en primera instancia, si lo hacemos en dos pasos, me quedaría RT elevado a la C más D sobre RT elevado a la A más B. Y si nosotros acá tenemos una división y restamos los exponentes, nos va a quedar entonces que Kp es igual a Kc por R por T elevado a la C más D menos A más B. Y bueno, ¿esto qué es? Esto es delta N, ¿sí? Lo que en la fórmula aparece como delta N. Y de esta forma queda demostrada la expresión. Delta N se obtiene siempre sumando los coeficientes de los productos y a ese resultado se le resta la suma de los coeficientes reactivos. De esta forma, bueno, quedó demostrada la expresión de Kp en función de Kc. Y bueno, eso fue todo. Un saludo muy grande, chicos. Chau, chau.